lo profundo de un océano inexplorado, donde la luz se desvanece y las corrientes susurran secretos olvidados, se oculta un abismo de misterio y terror inefable. Las aguas, vastas y sombrías, parecen guardar la memoria de épocas remotas, donde cada ola es un eco de leyendas ancestrales y cada remolino un presagio del inminente caos. La superficie aparentemente tranquila esconde bajo su calma un universo de sombras y enigmas, donde criaturas indescriptibles se deslizan entre corrientes heladas y donde la presión del abismo retuerce la realidad en formas inigualables. En ese reino sumergido, la penumbra se convierte en compañera inseparable, y el murmullo de las olas se transforma en una letanía de advertencias, incitando a quienes se atreven a mirar más allá de la aparente serenidad. El océano, vasto y enigmático, se erige como un portal a lo desconocido, donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan, dejando solo el eco de un terror ancestral. Mientras las olas continúan su eterno vaivén y el abismo guarda celosamente sus secretos, queda la invitación a sumergirse a este misterio, a desentrañar las incógnitas que yacen en la oscuridad profunda y descubrir un terror que no solo se siente, sino que se vive en cada latido del corazón. Y espíritus, bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Fer Dulhomme, guardián de secretos olvidados en las insondables profundidades del océano, y testigo silente de eras en las que la existencia se ha enfrentado a su destino más oscuro. He observado cómo el incesante anhelo de desentrañar lo inexplicable ha llevado a la humanidad a sumergirse en abismos donde la luz se desvanece y el terror se cierne, implacable, como una sombra eterna. Esta noche, os convoco a una travesía hacia lo desconocido, donde cada susurro del mar y cada silueta en la penumbra encierra el eco de destinos entrelazados en la vastedad del abismo. En los recodos del océano se ocultan verdades tan inmensas y enigmáticas que amenazan con desestabilizar la esencia misma del ser. Pactos ancestrales y secretos prohibidos se entrelazan en el tejido del tiempo, y en un abrazo helado se vislumbra el preludio de un destino funesto, donde la creación y la destrucción danzan en el ciclo eterno. ¿Estáis dispuestos a abrir vuestros oídos y corazones para escucharlo? Adentraos, pues, en este viaje y permitid que el terror del abismo os envuelva, mientras descubrís el misterio insondable que se oculta en lo más profundo de nuestra existencia. Antes de sumergirnos en la oscuridad de hoy, les ruego que recuerden: la noche escucha y los ecos resuenan. Dejen sus comentarios, compartan este eco de la noche con aquellos que se atreven a escuchar. Suscríbanse para no perderte ningún susurro de la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos exploraremos los confines de lo desconocido. Las voces del abismo. En la penumbra del amanecer, la costa se presenta envuelta en un manto de niebla densa, donde cada ola murmuraba secretos olvidados por el tiempo. Los acantilados imponentes y silentes se erigían como centinelas ancestrales, vigilando un océano repleto de enigmas inenarrables. Una brisa gélida recorría la orilla, arrastrando consigo vestigios de leyendas y ecos de tragedias remotas. La naturaleza parecía conspirar en un pacto mudo para revelar lo inexplicable, desafiando la lógica de la existencia. Una embarcación de aspecto vetusto, con velas desgastadas y el casco maltrecho, surcaba las aguas hacia un destino incierto.
El silencio se fragmentaba en el compás del viento, acentuando la presencia inminente de un presagio oscuro. Cada destello en la superficie se transformaba en un espectro danzante, evocando una inquietud palpable en el ambiente. El mar, inmenso y enigmático, resguardaba vestigios de historias prohibidas, sepultadas en el abismo del olvido. La naturaleza se impregnaba de tensión, mientras las olas parecían entonar cánticos de un ritual ancestral. Sutiles siluetas emergían en la lejanía, insinúan presencias ocultas, vigilantes de secretos insuperables. La naturaleza misma mostraba recelo ante la llegada de la barcaza, como si advirtiera de una fuerza incontrolable. Con el primer rayo del sol, el mar entonó su primer susurro, preludio de un misterio a punto de desvelarse. Al adentrarse en la inmensidad marina, la embarcación se internó en dominios donde la realidad se disolvía en un crepúsculo perpetuo. Un resplandor inquietante surgía en el horizonte, como si el océano ofreciera una invitación irrefrenable a lo prohibido. La tripulación, dividida entre el escepticismo y la fascinación, experimentaba un torbellino de emociones encontradas. Voces ancestrales parecían entonar melodías olvidadas, convocando al valor para enfrentar lo inexplicable. La barcaza avanzaba lentamente, sumergiéndose en territorios donde la lógica se rendía ante la fuerza del abismo. Los relatos de viejos marineros cobraban vida en cada palabra, alimentando la leyenda de un océano sin límites. Cada gota de agua reflejaba fragmentos de un pasado prohibido, irradiando un aura de misticismo inquietante. El firmamento se tornaba plomizo, y la atmósfera se impregnaba de una melancolía sobrenatural, casi tangible. Las sombras etéreas se proyectaban sobre la cubierta, sugiriendo la existencia de seres de otro mundo. La brisa salina traía consigo murmullos de civilizaciones sumergidas, rescatando ecos de historias perdidas. El destino trazaba una ruta hacia lo insólito, marcando el inicio de una odisea terrorífica y asombrosa. Con la convicción de un llamado ineludible, la expedición se encaminaba hacia lo impenetrable. A medida que la noche caía, el océano se convertía en un lienzo de sombras, donde el reflejo del miedo emergía sin clemencia. La penumbra abría paso a susurros invisibles, revelando secretos sumergidos en el corazón del abismo. A lo lejos, estructuras irregulares emergían de fondo, vestigios de civilizaciones sepultadas por el tiempo. Cada ola cargaba consigo memorias de tragedias antiguas, narradas en un idioma silente y ancestral. Un faro distante titilaba con luces mortecinas, simbolizando la dualidad entre la esperanza y el terror. Ritmos extraños latían en el silencio, marcando el compás de un misterio que desafiaba la razón. La tripulación se estremecía ante la presencia de enigmas que sobrepasan la comprensión humana. La sensación de déjà vu invadía a quienes osaban mirar demasiado profundo la oscuridad. Imágenes fantasmales se mezclaban con la bruma, dibujando un escenario de pesadilla casi palpable. El viento traía consigo fragmentos de antiguos rituales, invocando mitos que parecían cobrar vida. Cada mirada furtiva hacia la negrura insinuaba algo que acechaba en las profundidades inexploradas. Con la intensidad de una sinfonía funesta, la noche se convertía en preludio de horrores inminentes. La determinación se impregnaba en cada miembro de la tripulación, impulsado por el deseo de descubrir lo inefable. Ecos de rumores dispersos en pueblos costeros se fusionaban con la expectativa de un hallazgo trascendental. Con cada brazada, la barcaza se aproximaba a territorios donde la historia se entrelazaba con leyendas prohibidas. Un ambiente cargado de energía, casi palpable, marcaba el cruce entre lo tangible y lo etéreo. Navegar en aquellas aguas oscuras se transformaba en un ritual de fe, donde el riesgo y la esperanza convivían. La intuición servía de brújula, guiando el rumbo hacia los misterios que retaban la realidad.
cada remolino se percibía el eco de tragedias remotas, narradas sin palabras, pero con fuerza innegable. La emoción se entrelazaba con el terror, creando un clima de tensión absoluta y expectación creciente. El casco crujía bajo la presión abismal, como si la propia barcaza advirtiera de un peligro inminente. Susurros del océano se convertían en un coro macabro, anunciando la llegada de fuerzas primigenias. La noche se erigía como cómplice de secretos ocultos, revelando fragmentos de un pasado inabarcable. Con el pulso acelerado, los viajeros se preparaban para enfrentar la esencia misma del abismo. La inmensidad del mar ofrecía destellos de lo inexplicable, iluminando fragmentos de enigmas ancestrales. Misteriosas estructuras emergían de la negrura, vestigios de un mundo olvidado y maldito por el destino. La embarcación se deslizaba en una danza silenciosa, transitando entre el sueño y la cruda realidad. Ráfagas de luz se filtraban en la penumbra, trazando siluetas que parecían cobrar vida. Cada integrante de la tripulación se sumergía en visiones oníricas, donde el terror se hacía palpable. Voces sin rostro relataban historias prohibidas, dejando entrever la existencia de un pasado sumergido. El entorno se densificaba, borrando la línea que separaba lo real de lo fantástico. Ecos de rituales olvidados resonaban en el silencio, invocando memorias de tiempos oscuros. La intriga crecía en cada instante, impulsando la búsqueda de respuestas en el corazón del abismo. Las sombras efímeras se desvanecían dejando tras de sí una estela de interrogantes irresueltos. La noche se convertía en aliada implacable, desvelando secretos en cada rompiente de ola. Al despuntar la aurora, la tenue luz parecía incapaz de disipar la inquietud sembrada en la oscuridad. En plena travesía, la barcaza se topó con una presencia que desafiaba toda lógica terrenal y humana. Una entidad etérea, de formas cambiantes y destellos iridiscentes, emergía del insondable fondo abismal. La criatura encarnaba el terror en su forma más primigenia, fusionando misterio y horror. Cada uno de los movimientos estaba imbuido de la cadencia que helaba la sangre y el espíritu. La tripulación, paralizada ante el asombro y el terror, observaba en silencio reverente lo inusitado. El ser, envuelto en un aura de leyenda y perturbación, parecía comunicarse en lenguas olvidadas. La atmósfera se saturaba de una tensión indescriptible, donde la razón se disolvía ante lo inexplicable. Ondulaciones lumínicas recorrían su figura, dibujando patrones que desafiaban cualquier explicación. El contacto visual establecía un vínculo mudo de terror y fascinación que trascendía lo natural. La oscuridad se transformaba en escenario de plegarias silenciosas, donde cada suspiro se volvía un lamento. El océano temblaba al compás de aquella presencia, evidenciando la fragilidad del alma mortal. Con un estremecedor eco, la entidad se desvanecía en el abismo, dejando un enigma persistente en la memoria. Tras el inquietante encuentro, el océano reveló su naturaleza traicionera, desafiando todas las expectativas. Corrientes imprescindibles arrastraban la barcaza hacia destinos insospechados, quebrando la calma. Las aguas, antes serenas, se transformaban en un torbellino caótico de angustia y furia primigenia. El ambiente se teñía de un rojo siniestro, reflejo de una ira contenida en las entrañas del mar. La tripulación se debatía entre la admiración por lo desconocido y el terror visceral a su propia perdición. Relámpagos esporádicos iluminaban destellos de traición, como si la naturaleza quisiera advertir de su cólera. Cada ola emergente era un recordatorio de la impotencia humana ante las fuerzas que excedían toda comprensión. Voces del abismo resurgían con fuerza, proclamando que el terror residía en cada rincón del océano. El destino parecía burlarse de la humanidad,
conduciéndola hacia una catástrofe inminente y sombría. La incertidumbre se apoderaba de cada mente, mientras el mar ofrecía respuestas tan enigmáticas como perturbadoras. El ambiente se saturaba de una energía devastadora, manifestando la traición encarnada en la naturaleza. Con la furia implacable del abismo, la ruta se llenaba de señales ominosas que presagiaban el colapso inminente. Las aguas revivían episodios de eras olvidadas, donde el dolor y la oscuridad se entrelazaban en pactos ancestrales. Vestigios de estructuras derrumbadas emergían del lecho marino, narrando historias de civilizaciones extintas y malditas. Los ecos del pasado se amalgamaban con el presente, tejiendo una narrativa cargada de fatalidad y misterio. El ambiente se impregnaba de un lamento colectivo, como si las almas errantes reclamaran redención silente. La barcaza se convertía en testigo mudo de tragedias ancestrales, donde cada reliquia evocaba penas indelebles. Los susurros remotos se transformaban en advertencias, guiando la travesía hacia horizontes inexplorados. Fragmentos de antiguos rituales se hacían presentes, revelando pactos olvidados por el inexorable tiempo. La melancolía se fundía con el terror, configurando un escenario donde el destino parecía estar sellado. Cada destello en la oscuridad sugería la existencia de entidades atrapadas en un ciclo eterno. La tripulación, imbuida de creciente pesar, empezaba a comprender la magnitud de un misterio insondable. El océano se mostraba como un vasto mausoleo de recuerdos, donde la vida y la muerte danzaban sin tregua. Con la certeza de que el pasado regresaba para reclamar su tributo, el presente se impregnaba de una fatalidad ineludible. Una sinfonía extraña emergía desde lo profundo, compuesta por lamentos de aquellos que el tiempo olvidó. El mar se transformaba en un altar de dolor, donde las almas errantes clamaban por justicia y redención. Ecos disonantes resonaban en cada recoveco, dotando al ambiente de una energía sobrenatural. La oscuridad adquiría matices espectrales, materialización del sufrimiento en un resplandor tenue. Cada gota salina parecía aportar un grito silente, testigo de tragedias remotas y olvidadas. Los murmullos de los difuntos se unían en un coro melancólico, invocando a corazones decididos. La embarcación inmensa en el caos de voces incesantes se convertía en un santuario de duelo y catarsis. La tensión se palpaba en cada respiro, mientras el océano rendía tributo a memorias sepultadas. La búsqueda de respuestas se tornaba en una lucha contra la desesperanza y el inexorable destino. El dolor colectivo se expresaba en cada ola, recordando la efímera fragilidad de la existencia. El clamor de las almas se erigía en un recordatorio de que el terror trasciende lo visible. Con un último suspiro de penumbra, el abismo sellaba la conexión entre el pasado y el destino incierto. En medio del caos, emergió un indicio de simbolismo, una señal de un ritual olvidado capaz de alterar la realidad. Evidencias halladas en las profundidades insinuaban sacrificios remotos para apaciguar la furia del océano. La barcaza se convirtió en escenario de una ceremonia satánica, donde el misticismo se fundía con la desesperación. Vestigios de inscripciones y relieves tallados en piedra se alzaban como claves de un enigma ancestral. La tripulación, embargada por una mezcla de temor y asombro, era arrastrada por una fuerza ineludible del destino. La danza hipnótica de las olas parecía coreografiar un ritmo olvidado, evocando espíritus de eras remotas. Elementos sagrados se entrelazaban en una narrativa que desafiaban las leyes de lo terrenal. Cada símbolo descubierto en el lecho marino se convertía en pieza esencial para descifrar la furia del abismo. La atmósfera se cargaba de un poder casi divino, resonando en cada latido del océano profundo. Las sombras rendían homenaje a las deidades antiguas, ofreciendo un tributo silente al misterio universal.
El ritual emergía como la llave para comprender la conexión entre lo tangible y lo etéreo. Al culminar la ceremonia, la realidad se distorsionaba brevemente, dejando vislumbrar futuros inciertos. Al cruzar un umbral ineludible, la tripulación se encontró cara a cara con un horror primigenio que desafiaba la cordura. El enfrentamiento con lo desconocido se tornó en una batalla épica, donde el valor se medía en latidos y suspiros. La resistencia humana emergía de un grito de desafío, contrarrestando la fuerza inhumana que emanaba el abismo. Cada maniobra de la barcaza se convertía en un acto de supervivencia, oscilando entre la esperanza y la redención. Las aguas se transformaban en un campo de guerra, donde la luz se enfrentaba a sombras eternas. Voces de héroes olvidados parecían guiar a los valientes, insuflando fuerzas en medio del caos. El terror se manifestaba en formas inimaginables, retando a la mente a descifrar lo inabarcable. El caos se volvía aliado del destino, definiendo el curso incierto de cada navegante presente. La resiliencia humana se fortalecía en medio del sufrimiento, hallando en la adversidad un motivo de persistir. Un choque entre la razón y lo sobrenatural trazaba un enfrentamiento sin precedentes, en que la vida pendía de un hilo. La narrativa se erigía como una epopeya de coraje, donde la humanidad se medía frente a su propia insignificancia. Con un acto final de determinación, los viajeros se preparaban para sellar su destino en la lucha contra la furia abismal. Al llegar el ocaso de la travesía, el océano se presentaba con una calma perturbadora, preludio de un desenlace insólito. La barcaza, desgastada por la incesante lucha, emergía como un testigo silente de una odisea forjada de la desesperación y de la fe. Los sobrevivientes, portadores de cicatrices invisibles, comenzaban a reconstruir la memoria de lo vivido en ese abismo. La experiencia trascendía lo terrenal, erigiéndose en una metáfora de la eterna pugna entre la luz y la sombra interior, como un espejo fracturado. El mar reflejaba la fragilidad del espíritu humano y la ineludible confrontación de lo inexplicable. El desenlace sorprendía al revelar que la verdadera contienda no se libraba contra las fuerzas externas, sino con los demonios. En el silencio crepuscular, la sabiduría de antiguos filósofos se hacía eco en cada gota que caía desde el cielo. Al estilo de Albert Camus, la Odisea se transformaba en una alegoría sobre la búsqueda del sentido en un universo absurdo. Las cicatrices del alma se erigían en emblemas de una lucha que iban más allá de la mera supervivencia física. Cada relato, la crónica del océano, se entrelazaba con una cotidianidad de una existencia plagada de incertidumbres y revelaciones. En el insondable abismo marino se refleja la complejidad de la condición humana, donde cada experiencia, por terrorífica que sea, invita a la reflexión filosófica sobre la fragilidad, el coraje y la eterna búsqueda de significado en un universo indiferente. En el eco silencioso de las olas, cada abismo oculta una verdad ineludible, un espejo en el que se reflejan nuestros miedos y anhelos más profundos. El mar, con su misterio milenario, es el escenario donde la fragilidad humana se enfrenta a la inmensidad de lo desconocido, recordándonos que, al igual que las profundidades, nuestro interior es un terreno repleto de enigmas y contradicciones. Como enseñaron los grandes filósofos, el terror no es solo un adversario a combatir, sino una fuerza reveladora que ilumina la esencia de nuestro ser, impulsándonos a descubrir que en la aceptación de la oscuridad reside también la semilla de la esperanza. Así, cada experiencia, por sombría que sea, se transforma en una oportunidad para forjar el coraje y encontrar la luz que,
contra el viento y marea, nos guían hacia la redención. Recuerden, la noche escucha y los ecos resuenan. Dejen sus comentarios, compartan este eco de la noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro de la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la noche. Voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.